Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya estamos de regreso por acá. Te recuerdo que estamos hoy a lunes 24 de mayo y estamos trabajando con el tema de la formación de las monarquías europeas, España, Portugal, Inglaterra y Francia específicamente. Vamos a ver qué pasó durante el siglo XVI en adelante en aquellos países, ¿sale? Quiero que te preguntes ahorita, ¿cuál crees o cómo crees que se dio el proceso de cómo se iniciaron las monarquías después de la Edad Media? ¿Cómo crees que se dieron? Veamos el siguiente video, por favor. La formación de las monarquías europeas: España, Portugal, Inglaterra y Francia. Un fenómeno político transformó a Europa entre los siglos XIV y XVI. No existían estados nacionales, o sea, países, sino pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señoríos independientes. En este periodo se inició un proceso de unificación de territorios y concentración de poder. En los territorios donde había varios gobernantes, quedó uno solo: España y Portugal. Durante la Edad Media, diversos reinos cristianos disputaban a los musulmanes el control de la península ibérica. Casi todos se unieron bajo el liderazgo de Castilla. A estas guerras se les conoce como la Reconquista. Finalmente, en 1492, los reyes Isabel del Reino de Castilla y Fernando de Aragón, también conocidos como los Reyes Católicos, conquistaron Granada, el último territorio de la península bajo control musulmán. La integración de España se completó años después, cuando el nieto de estos monarcas, Carlos I, heredó la corona. España se convirtió en una gran potencia de Europa. El poderío del reino sería consolidado por Felipe II durante la segunda mitad del siglo XVI. Portugal consolida su independencia como reino a finales del siglo XIV. Inicia entonces un proceso de exploración de las costas de África y el Océano Índico. Era de los descubrimientos, impulsado por los reyes Enrique el Navegante y Juan II, con lo que Portugal se convierte en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XV. Inglaterra y Francia se convirtieron en monarquías casi al mismo tiempo, como resultado de un largo proceso que abarcó varios siglos. Los reyes ingleses controlaban parte del territorio francés y en cierto momento pretendieron adueñarse del trono, lo que dio origen a la Guerra de los 100 años, que concluyó a mediados del siglo XV. Al final, los ingleses fueron derrotados y perdieron sus dominios en Francia. En Inglaterra, luego de una larga guerra entre los príncipes rivales, la corona quedó en manos de la familia Tudor a finales del siglo XV. El reino inglés se volvió más poderoso a lo largo del siglo XVI, bajo el reinado de monarcas pertenecientes a esta dinastía, como Enrique VIII e Isabel I. Inglaterra comenzó a perfilarse como una potencia europea, lo cual representaba una amenaza para los intereses españoles. Por su parte, los reyes franceses emprendieron la unificación del reino después de la Guerra de Inglaterra. Francia alcanzó un gran poderío durante la primera mitad del siglo XVI, convirtiéndose en el principal rival de España. Sin embargo, internamente enfrentó graves conflictos entre católicos y protestantes. Una vez que volvió la paz, a finales del mismo siglo, se consumó la unificación de la monarquía francesa. La importancia de la formación de monarquías poderosas en España, Portugal, Inglaterra y Francia
radica en que encabezaron la expansión comercial y militar de Europa hacia diferentes partes del mundo entre los siglos XVI y XIX. Ok, nosotros no hacemos preguntas de repaso, ¿recuerda? Portugal. Continuemos. Como te diste cuenta, el proceso de generación o formación de monarquías se da precisamente igual como esto que acabo de decir, ¿no? Un proceso, no como algo abrupto. Y también, súper curioso, lo platicábamos en clases pasadas y creíamos que la peste negra, que fue una pandemia también, había cambiado un poco la forma de pensar de las personas en Europa, pues es muy diferente, es totalmente equivocado porque ellos seguían con esta idea de seguir conquistando, ¿verdad? Tierras. Entonces, este proceso no, se dio primeramente o inició este proceso gracias a la generación de naciones o de países, ¿no? Pero primero, recordemos que antes de esto había pequeños reinos, ¿no? No eran conocidos como la edición que hoy conocemos, con el nombre así real de países o nación, sino eran conocidos por reinos, ¿no? Entonces, y cada reino tenía un señorío independiente, es decir, había alguien que tenía la condición de mandar a los demás. Justamente cuando se inició el proceso de unificación de territorios, con esto de las guerras y querer seguir conquistando más cantidades de territorio en el continente, fue que estos territorios donde habían varios gobernantes se fueron unificando, es decir, juntando y teniendo solamente un gobernante. Con el paso del tiempo, bueno, primero recordemos que durante la Edad Media había muchos reinos cristianos, que los musulmanes, de los cuales los musulmanes disputaban el control también de algunos o querían conquistar territorios como la península ibérica, ¿verdad? Con el paso del tiempo, casi todos los reinos se unieron bajo el liderazgo de Castilla. A estas guerras se les conoce como la Reconquista. Finalmente, en 1492, los reyes Isabel del Reino de Castilla y Fernando de Aragón, también conocidos como los Reyes Católicos, conquistaron Granada, el último territorio de la península bajo el control musulmán. Entonces, así fue como se generó el reino o el país que ahora conocemos como España, en aquel entonces se le llamaba reino, ¿recuerda? Y España se completó su integración años después, cuando el nieto de los monarcas Isabel y Fernando de Aragón heredaron la corona a Carlos I, que era el nieto de ambos, y ya con Carlos I España se convirtió en una gran potencia que extendió su dominio a otras partes de Europa. Recuerda que España fueron los que vinieron de este lado del charco y nos conquistaron, ¿verdad? Dieron con nosotros y nos tomaron. Y bueno, el poderío del reino sería consolidado por Felipe II, otro heredero al trono, durante la segunda mitad del siglo XVI. Este es el retrato del rey Carlos I de España, mejor conocido como Carlos V. Te recuerda algo, ¿verdad? No vamos a hacer comerciales, porque ese nombre fue coronado emperador con Carlos V. Bueno, y Portugal por su parte, entonces hasta ahí ya vimos cómo España logró tener esta gran cantidad de territorio y cómo fue que se consolidó esta unión, ¿verdad? De este imperio. Por su parte, pues Portugal consolida su independencia como reino a finales del siglo XIV, perdón. Inicia entonces un proceso de exploración de las costas de África y el Océano Índico, ¿sí? Eran justamente viajes de descubrimientos, no como
de conquista, pero bueno, la mayoría de los descubrimientos terminaron siendo conquista, recuérdalo. Estos viajes fueron impulsados por los reyes Enrique el Navegante y Juan II, con lo que Portugal se convierte en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XV. Ya platicábamos las clases pasadas que los territorios que conquistaron los españoles hablan español, los territorios que conquistaron los portugueses hablan Portugal, hablando de acá de América también, ¿verdad? Y los territorios que conquistaron los ingleses hablan inglés, los territorios que conquistaron Francia hablan francés, ¿sale? Esa es la manera más fácil, como un tip universal para que puedas descubrir esto que te estoy diciendo sin necesidad de que vayas y busques la historia de ciertos países, sobre todo hablando de acá de América. Esa es la forma en cómo puedes identificar quiénes los conquistaron, es por el idioma que hablan actualmente. Bueno, hablando de Inglaterra y de Francia, se convirtieron casi al mismo tiempo, a la par, en monarquías, y esto fue como resultado de un largo proceso que abarcó varios siglos. Mientras duró esta transformación, los reinos estuvieron enfrentados, porque, ¿qué crees? Ya sabes, andaban buscando conquistar territorios, ¿verdad? Pues los reyes ingleses controlaban parte del territorio francés, y en cierto momento los franceses pretendieron adueñarse del trono, lo que dio origen a la Guerra de los 100 Años, que concluyó a mediados del siglo XV. A final, los ingleses fueron derrotados y perdieron sus dominios en Francia, ¿sale? Gracias a que fueron derrotados, Francia obtuvo el territorio que le correspondía desde inicio. Hasta el siglo XVIII, ambos reinos se enfrentaron en nuevos conflictos por el control ahora de las rutas comerciales, es decir, para poder tener lugares a donde ir y vender o con quienes intercambiar mercancía, y también por los esclavos. Aquí hay una imagen de la escena de la batalla de Crecy, una de las varias que se liberaron durante la Guerra de los 100 Años. Recuerda que la Guerra de 100 Años, al igual que muchas guerras que duran tanto tiempo, no se dan en el mismo lugar y el mismo día, ¿verdad? O en el mismo espacio. Se llama así porque fueron una serie de luchas o de guerras a lo largo de este tiempo, que fueron aproximadamente 100 años. Bueno, Inglaterra, después de este tipo de situaciones de batallas que tenía con otros reinos, es que la corona quedó a manos de la familia Tudor a finales del siglo XV. El reino inglés se volvió más poderoso a lo largo del siglo XVI, bajo el reinado de monarcas pertenecientes a esta dinastía, como Enrique VIII e Isabel I, quienes buscaron anexar a sus dominios los reinos vecinos de Escocia e Irlanda. Cuando decimos buscaron, era conquistar, recuérdalo, querían tener más territorio. Inglaterra comenzó a perfilarse como una potencia europea justo en este periodo, en el siglo XVI, lo cual representaba una amenaza para los intereses de los españoles. No sé si ya hemos platicado aquí en Mil Aulas de este extraño fenómeno de que cuando empezaron a consolidarse los imperios o las civilizaciones, lo vimos desde nuestros antepasados, homos, ellos cuando ven algo nuevo, diferente, o que le está yendo bien a otra civilización, inmediatamente, en lugar como quizá nada más de copiarlo, como que entra esta parte de envidia o de celo, en el que, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Y entonces en aquel entonces buscaban más a seguir haciendo guerras para seguir conquistando territorios, en lugar de copiar y decir, oye, ellos lo están haciendo muy bien, hay que hacerlo como ellos, ¿no? Tenían como esa idea extraña, créeme que hasta el día de hoy puede que existan ciertos lugares así, ciertas civilizaciones, imperios o gobiernos, pero se supondría que no debería de pasar esto. Recuerda que la historia no sirve para eso, para aprender de los errores, de las cosas que no funcionaron antes. Bueno, por la parte de Francia, los reyes de aquel imperio emprendieron la unificación del reino después de la guerra de Inglaterra. Ellos ya dijeron, ok, ya tenemos nuestro territorio, el que queríamos de inicio, entonces vamos a hacer esto, vamos a unirnos, ¿no?
Francia alcanzó un gran poderío durante la primera mitad del siglo XVI, convirtiéndose en el principal rival de España. Es que todos ellos eran rivales, o sea, no hay como uno específico de otro, ¿verdad? Sin embargo, internamente enfrentó graves conflictos entre católicos y protestantes, es decir, estos conflictos internos tenían que ver con una cuestión de religiosidad. Una vez que volvió la paz, a finales del mismo siglo se consumó la unificación de la monarquía francesa. La importancia de la formación de monarquías poderosas en España, Portugal, Inglaterra y Francia son muy importantes, o esto es muy importante que pasara, porque gracias también a ello, no todo es malo, recuérdalo, gracias también a ello, encabezaron la expansión comercial y militar de Europa hacia diferentes partes del mundo entre los siglos XVI y XIX. ¿Sale? Ahora bien, con lo que hemos hablado hasta acá y lo que hemos visto en el video, te voy a pedir por favor que vayas a la página 350 y 351 de tu guía integrada. Una vez que estés ahí, te voy a pedir que elabores estas dos paginitas y me la envíes por este medio una vez que termines de responder, ¿sale? Esa es nuestra evidencia del día de hoy. Y bueno, eso sería todo por nuestra clase del día de hoy en historia. Nos vemos más tarde para seguir con ciencias naturales. Cuídate. Bye.